Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los presentes, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, queridos todos. Otro día más en esta ilusionante aventura, en tiempos de incertidumbre que una vez más agradezco a todos ustedes el esfuerzo que supone el haber venido, el haber asistido hoy aquí en esta tarde parda y fría de otoño. Seguimos afortunadamente en este deseado escenario presencial, ya despejadas de alguna forma la complejidad y la incertidumbre que hemos tenido durante este año y medio de pandemia. Mantenemos, por tanto, la cercanía, la proximidad de la concurrencia que tanto deseábamos. No obstante, como ven, se está grabando la actividad, igual que se han hecho con todas, para que el que esté lejos, el que no pueda asistir, el que no pueda venir, tenga o pueda verla en su casa mediante la grabación. No me canso de repetir una y mil veces que son ustedes los que siguen dando vida a este proyecto ilusionante, esperanzador, donde lo que prima o lo que ha primado desde el comienzo de esta cátedra ha sido la libertad de pensamiento y la libertad de pensamiento también, ¿no? Así que, sin embargo, desde este espacio marcado por la incertidumbre de un tiempo que nos impone unas exigencias a las que hay que seguir dando respuestas, queremos seguir haciendo visible un conocimiento educativo a veces alejado de la realidad social o excesivamente segmentado. Nuestro objetivo sigue siendo acercar ese pensamiento educativo a la sociedad, ofreciendo una serie de actividades que susciten la reflexión y el interés por el ámbito educativo y su incidencia social. Como dije el viernes, el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin decía hace alguna década que hay que aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Por eso seguimos nuestra andadura este curso con un ciclo de 3 conferencias relacionadas con el lema Universidad y Memoria Democrática, que comenzó con la exposición Hazaña intelectual y estadista, su figura y su significado de este intelectual durante la Segunda República, al que se ha unido el Centro de Cultura Contemporánea, donde se recordará también a los miembros de la comunidad universitaria que fueron ejecutados o represaliados durante la Guerra Civil y la posterior dictadura. Se trata de un tema que no ha sido abordado desde esta atalaya y que en algún momento era preciso afrontar. Como dije el viernes, la rectora ha destacado en el acto de inauguración de esta exposición el reconocimiento, la trascendencia de la memoria y la importancia de recordar, y dijo textualmente: tenemos futuro porque tenemos memoria. No cabe duda que para apostar por un presente y construir un futuro mejor es indispensable conocer mejor nuestro pasado, nuestra historia. Así cobran con más fuerza las palabras o los versos de Blas de Otero que brillantemente pues cantó Paco Ibáñez: nos queda la palabra. Esa palabra como gesto de solidaridad con aquellas personas que no pudieron o no les dejaron ejercerla. No es baladí afirmar que el ámbito educativo y universitario, como va a exponer nuestro ponente, fue duramente castigado, y por ello desde esta atalaya recuperamos parte de su memoria. Ya dije el viernes y lo repito: el día 3 de diciembre en la Facultad de Educación se va a homenajear al que fue director de la Escuela Normal de Magisterio, Agustín Escribano, y a su esposa, María Luisa Pueo, que fue represaliada, igual que Hermenegildo Lan, también represaliado. Después de la conferencia del profesor Diego Sevilla el pasado viernes sobre la política educativa en la Segunda República, hoy nos centramos en la depuración franquista del profesorado y su particular incidencia en el caso de las docentes, a cargo del profesor Francisco Martín Zúñiga de la Universidad de Málaga, que este ciclo finalizará
con la conferencia de la profesora Victoria Robles el próximo día 1 de diciembre, destacando el papel de las educadoras en la innovación educativa de la Segunda República. Hemos querido dar una imagen de un marco general sobre lo que es la educación en la Segunda República. Ves el contrapunto que se produce cuando se da el golpe de Estado y la victoria del bando nacional, y por tanto la posterior represión, siendo la educación uno de los sectores más castigados y represaliados. Así que hoy, segunda conferencia del ciclo, pues tenemos con nosotros el profesor don Francisco Martín Zúñiga, donde una de sus líneas de investigación es precisamente la depuración franquista del profesorado. El profesor Martín Zúñiga es profesor titular en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Málaga, especializado en Historia de la Educación en España contemporánea. Ha participado en diversos proyectos de investigación, siendo investigador principal en 2 de ellos, entre los que destacaría la depuración franquista del profesorado de las escuelas normales y la vida personal y laboral del profesorado de instituto y las repercusiones de la depuración franquista. Es autor de numerosas publicaciones en libros y revistas, destacando, entre otras, la depuración del profesorado de instituto en Andalucía durante el franquismo, 1937-1942, en el libro La recuperación de la memoria histórico-educativa andaluza y consecuencias profesionales y personales de la depuración franquista en el profesorado normalista, el caso andaluz, 1936-1941, en la revista Historia y Memoria de la Educación. Podría seguir mucho más, pero sin más quiero reiterar mi agradecimiento a Francisco por su disponibilidad, su gentileza y el esfuerzo en venir expresamente desde Málaga a acompañarnos y compartir con todos nosotros esta tarde. Así que adelante, Francisco. Muy bien. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación, por tus palabras. Un placer. Muchas gracias también a la cátedra por invitarme y, claro, extensivamente pues a la propia universidad, que es quien, en definitiva, promociona y da lugar a este tipo de actos. Te voy a poner esto un poco más cerca para que se oiga mejor. Sí. Vamos a partir, antes de entrar en el debate, en el análisis de lo que es la depuración, vamos a partir de esta premisa, que el profesorado en cualquier dictadura es un elemento esencial para la consolidación de la nueva estructura de poder, para el mantenimiento del orden impuesto, y para ello se le va a obligar a reproducir la ideología de ese nuevo régimen totalitario, como así lo llamó Franco en su primer discurso después de ganar la guerra, y también intentar que se difunda cualquier idea que pueda ser contraria a lo que se plantea desde el planteamiento ideológico de la dictadura franquista. Es el docente quien va a llevar a cabo todo ese tipo de cuestiones si quiere la dictadura prevalecer, y así sucedió, que prevaleció por más de 40 años. La estructura que vamos a seguir en esta exposición se ajustaría a estas cuestiones que les planteo aquí. En primer lugar, destacar que esta depuración fue una cosa que se inició inmediatamente, se produce el golpe militar. En segundo lugar, plantearemos que su objetivo no fue solo el de sancionar, sino que también fue el de prevenir, el de evitar que se pudieran difundir, como decíamos antes, ideas que fueran contrarias al régimen, que fue evidentemente pensado como un instrumento para eliminar las propuestas educativas que se plantearon desde la Segunda República, y que ya de ello os habló el profesor Diego Sevilla,
que no obstante todo el profesorado fue depurado. No fue una cuestión de solo ir a por aquellos que eran los malos, los lo veremos luego, sino que se fue detrás de todo el profesorado, y todo el profesorado era sospechoso. Y por último, ya nos adentraremos en eso que yo llamo la maquinaria que desarrolla la depuración, con sus distintas partes y desarrollo. Como decía, la depuración ya el 28 de agosto, quiero recordar, de 1936, desde la Junta Militar, que es el primer gobierno así provisional que se inicia con el golpe militar, desde esa Junta Militar se insta a los rectores, que son los responsables de la educación de los distintos distritos universitarios, se les insta a que informen de aquellos directores que hay que remover, es decir, eliminar, quitar de sus puestos de trabajo. Se refiere a los directores de los institutos, a los directores de las escuelas normales, a los directores de las escuelas graduadas, etcétera, etcétera. Y también en esa misma orden se pide que los gobernadores civiles encargados de la capital de provincia y después los alcaldes de los distintos municipios informen también de la conducta moral y de la conducta política del profesorado, de todo el profesorado. Precisamente el informe que se hizo respecto a Granada, que era en aquel momento, agosto, la única capital que estaba dentro de el distrito universitario de aquí de Granada, pues era la capital de Granada, la única que estaba tomada por los franquistas, y entonces ahí en ese informe pues se habla de los distintos profesores de instituto y profesoras de la escuela normal, de si eran buenos o eran de derechas y católicos, o si eran republicanos, socialistas, etc. Después ya, cuando a 1 de octubre de 1936 se crea lo que se llamó la Junta Técnica del Estado, en la segunda fase del gobierno franquista, esta depuración va a pasar ya a manos civiles, porque desde esta Junta Técnica se van a crear distintas comisiones, y una de esas comisiones será la de ¿cómo se llama? Cultura y Enseñanza, que la va a presidir precisamente José María Peman, y a partir de ese momento es cuando se empieza a construir toda la maquinaria que se va a ir desarrollando y que va a durar incluso, porque nosotros no hemos encontrado algún expediente de una viuda que en el año 1974 pide que se rehabilite a su esposo. Me imagino que sería para cobrar o recibir su pensión de viudedad, y se le denegó. Bueno, de ese proceso hablaremos después. El objetivo de esta depuración, como les decía, es un objetivo doble. Por un lado está el de sancionar pues, a todos aquellos profesores que han pertenecido a los partidos de izquierda, socialistas, a los partidos republicanos, que han tomado parte en los gobiernos republicanos o han sido técnicos en la administración educativa. Bien, pues todo eso se les sanciona con distintas sanciones que luego hablaremos de ello. Pero la función también más clara de la depuración es el de prevenir que se expliquen en las aulas, se cuenten cuestiones que puedan ser contrarias a los intereses del régimen. Para ello, claro, se va a utilizar ese sistema de represión, ese sistema de control que ya sea por miedo o por las circunstancias que sean, pues se va a contener. Precisamente refiriéndonos a ese doble objetivo de la depuración, en la orden del 7 de diciembre del 36 ya se aclara
voy a referirme, o voy a traer siempre que pueda documentos, fuentes primarias, para que veamos realmente cómo era aquello, cómo se planteaba, cómo se decía, ¿no? En esa orden, que la firma José María Pemán, que era en estos momentos el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, se dice que el carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. ¿Y de qué se previene? Pues hay que garantizar a los españoles que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a eso que se llaman ellos los envenenadores del alma popular. Primeros y mayores responsables de todos los crímenes, destrucciones que sobrecogen al mundo y han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España. Sí, los culpables de las matanzas, según estos, son los maestros, son los profesores. ¿Quiénes eran esos envenenadores? Pues esos maestros, maestras, profesores de instituto, catedráticos, gente que se identifican con las propuestas de innovación, de cambio que se propone desde la República, la coeducación, la enseñanza laica, una profesionalización mucho más digna, como les contaría el otro día el profesor Diego Sevilla del magisterio. Bien, esos eran los envenenadores y a los que había que perseguir. Este lenguaje no es improvisado, está muy bien, pienso yo, que José María Pemán lo calculó bien con la intención de generar persecución, de generar sencillamente, a ver si me aclaro, esto sirvió de justificación para que muchos falangistas, muchos requetés, muchos militares, mucha gente simpatizante del golpismo, pues asesinaran, porque como había barra libre para pegar tiro a quien fuera en la cabeza, pues sirvió para ello. Obviamente, esos envenenadores de las almas, como decía, lo que planteaban, como ya les he dicho, pues aquello que podía envenenar eran esas ideas que se proponían desde la República, el que el Estado fuera el responsable de la educación nacional, no como va a plantear luego el franquismo, que el Estado tendrá una función puramente subsidiaria, y hasta finales de los 60 o con la Ley General de Educación de 1970, que efectivamente ya se hará una cuestión más propia del Estado, el tema de la educación, una libertad de expresión, una libertad de cátedra, que se defiende en la Constitución del 31, pues eso se va a eliminar, porque eso son las cosas que promueven esos envenenadores. El que el acceso a la educación sea según la capacidad de cada uno y su vocación, no por el nivel económico que tuvieran esas personas, pues eso también podía ser un principio envenenador. Se dan ustedes cuenta que estoy hablando en plan irónico, claro. Bien, pues esas son las cuestiones de la Segunda República que había que destruir, porque había que eliminar la memoria. Como decía el profesor Julio Arostegui, las dictaduras que provienen de una guerra, de un golpe de Estado, una de las cosas que más le preocupa es el control de la memoria y el control de la propia historia. Y por ello era necesario eliminar, borrar de la memoria esas propuestas educativas. De todos modos, como les indico ahí, no todo el profesorado, no solo la depuración
se centró o se cebó con aquellos envenenadores, con aquella gente que tenía unas ideas más progresistas, una idea de cambio, necesidad de mejorar la educación del país, sino que se depuró a todo el profesorado. Todos eran sospechosos y todos pasaron por la criba. Si encuentro... También, para aludir a ello, me voy a referir a un texto legal donde se especifica precisamente esa cuestión. En el decreto del 8 de noviembre del 36, este es el decreto, digamos, que va a ser fundamental en todo el desarrollo de la estructura de la maquinaria depuradora. Pues ahí se especifica, se hace preciso que en los solemnes momentos por los que atravesamos se lleva a cabo una revisión total y profunda en el personal de instrucción pública. No es solo que aquellos que son contrarios, no, todo el personal pase por la depuración. Y es que es más, incluso unos meses después, en otro decreto de abril del 37, como les indico ahí un poco más abajo, pues se vuelve a reiterar que el espíritu y la letra del decreto de 8 de noviembre último es el de depurar a todo el personal docente. Estas son las premisas sobre las que se fundamenta esta depuración, el punto de partida, los elementos claves, que su objetivo no era solo el de sancionar, sino que era el de prevenir, que la depuración se hizo para aquellos que podían, digamos, que no solo se hizo para aquellos que eran contrarios a la idea del régimen, que defendían la república, etcétera, sino que se pensó para todo el profesorado. Porque insistiendo en la premisa que decía Arostegui, había que eliminar estas ideas, estos intereses, movimientos de cambio, había que eliminarlos de la memoria. De hecho, no sé si a ustedes les pasará, pero para mí fue toda una sorpresa encontrarme con este tema, así de un poco sin quererlo, investigando sobre un tema que se refería, me parece que era a la incorporación de las mujeres al ámbito universitario. Pues nos salió una de estas profesoras universitarias que había sido depurada. ¿Y esto qué es? Y ya empezamos un poco a tirar ahí del hilo, y desde ahí vinieron las investigaciones que, como ha comentado Antonio, que vinieron después. Bueno, pasemos ya entonces a relatar un poco cómo se llevó a cabo ese proceso de depuración, esa maquinaria depuradora, que no fue una cuestión improvisada, no fue aquello que al gobernador civil de tal provincia de pronto se le cruzó el cable y dice, pues a este tal o a este cual, no, aquello tuvo todo un proceso de elaboración de un sistema, de una maquinaria para depurar. Bueno, os advierto que ya lo sabré, me imagino, que depurados fueron todos los funcionarios y todo el personal de la administración, correos, hacienda, etcétera. Lo que pasa es que, claro, con el profesorado se tuvo especial interés porque eran aquellos, como decía al principio, que iban a enseñar a inculcar la estructura del nuevo Estado, inculcar la nueva ideología, etcétera, etcétera. El desarrollo de esta depuración se compone más o menos de los distintos apartados que les planteo yo aquí. En primer lugar, en el boletín oficial de la provincia, de cualquier provincia, se publicaban los nombres de todo aquel profesorado al cual se le instaba a que se pasara por las comisiones de depuración, que se les iba a decir cuáles eran los cargos que tenían contra ellos. Y si no se pasaba en el plazo de 10 días, pues entonces ya se les requerirían el domicilio, etc. Las primeras requisitorias fueron más bien un bando de guerra.
porque no solo se aparecía la relación del personal en cuestión, sino que se le exigía que en caso de no presentarse serían declarados pues esto en busca y captura, como si fueran unos delincuentes, cuando esto era una cuestión puramente administrativa, de sancionar y tal, según se cumpliera o no se cumpliera con los planteamientos que se querían inculcar desde el totalitarismo. Después sí que es verdad que ya con el resto del tiempo pues ya se convirtió simplemente en una cuestión puramente administrativa, y aparecían los nombres en el boletín y tú tenías 10 días para presentar tu declaración jurada. En esa declaración jurada se decía: yo juro por Dios, por la patria y tal, que lo que digo en ella es cierto. Esa declaración jurada constaba normalmente de 17 preguntas. Normalmente lo que se le pedía es que esa persona dijera si había ocupado algún cargo relevante con las hordas comunistas, como se decía en esa misma declaración, si había cobrado un sueldo en ese periodo del bando republicano, cosa que era muy normal, porque si a ti te pilla la guerra en el bando republicano y te exigen que te presentes allí y te incorpores al instituto ese, pues claro, recibirías el sueldo. Se le pedía también que dijera qué actuaciones había llevado a cabo para incorporarse al nuevo régimen, es decir, si se había presentado en el gobierno militar y tal, y había dicho que él estaba a favor de ese régimen y se incorporaba al servicio militar, a la guerra y ese tipo de cuestiones. Se le pedía también avales de gente que testificara a favor de eso que él decía en esa declaración jurada. Y por último estaba esa pregunta tan dura en el que se pedía al profesor o profesora que básicamente que delatara. Se le pedía que informara cómo había sido la situación de sus compañeros en el periodo que él había estado en ese centro. Hay que decir, por lo menos en las declaraciones juradas que nosotros vimos cuando estudiamos el tema del profesorado de instituto, que creo que estuvimos manejando en torno a unas 300 o así declaraciones juradas, no fue frecuente la delación. Y la mayoría de las declaraciones juradas pues simplemente eran un sí o un no, o sea, una respuesta muy lacónica. La gente, claro, tenía miedo de poder decir más de la cuenta. Y no había así, salvo a lo mejor casos de algunos que quería medrar y quería a lo mejor demostrar que era más franquista que nadie, pero normalmente ese acto de delación no se hacía. Y vamos, no es por juzgar a nadie. Yo no sé si me hubiese encontrado en esa situación sabiendo que mi trabajo peligraba, que mi familia se podía quedar sin sustento, pues a lo mejor también delataría. Bueno, con esa declaración jurada que tenía 10 pasos para 10 días para contestar a ella, se le entregaba a las comisiones de depuración. En el decreto ese que os comenté antes del 8 de noviembre del 36, ahí más o menos ya se configura cómo eran esas comisiones de depuración. Se crearon 4 comisiones y además a cada una se le puso una letra. La comisión A, que fue la encargada de depurar al profesor de universidad, la comisión B, que se encargó de depurar a los profesores de las escuelas superiores, la escuela de ingenieros y caminos, arquitectos y ese tipo de estudios. Después estaba la comisión C, que básicamente se encargó de la depuración de todo el profesorado de instituto, de escuelas normales, de las escuelas estas profesionales, escuelas de comercio, etcétera, y también de los inspectores de enseñanza. Y por último
estaba la comisión B, la D, que se encargó de depurar a todos los maestros y maestras. Salvo la comisión A y la B, las otras dos, había una comisión por provincia. Formaban parte de esa comisión 5 personas, al frente de la cual estaba el gobernador civil o quien delegara. Después había representantes de los profesores, un representante del padre y, claro, un representante también de la iglesia. Esa comisión, bueno, pues en primer lugar, leía la declaración jurada, como decía antes, solicitaba informes de los poderes fácticos de allí, de la ciudad, del pueblo aquel, es decir, del alcalde, del jefe de policía, del jefe de la Guardia Civil, del jefe de la Falange, etcétera. Pedía informes sobre esa persona. Y por último, ya la comisión esa, una vez visto la declaración jurada, los informes, debatían, y si lo veían a bien, confirmaban a ese maestro, profesor o profesora, lo confirmaban en su puesto, que eso fue pues casi la mayoría de los casos, en torno al 70-75% de los casos se confirmaba al profesorado en su puesto, y al resto lo que hacía era que se le mandaba un pliego de cargos. En el pliego ese de cargos lo que se hacía es una síntesis o una revisión de lo que habían dicho los distintos informes, que si era de izquierdas, que si era amigo de Azaña o cualquier cuestión de ese tipo, y entonces en función de eso se le proponía una serie de cargos, como decía. El que era promovió al Frente Popular, pertenecía al Partido Socialista. Si pertenecía al Partido Comunista, eso ya llevaba otro trámite, porque simplemente por ser del Partido Comunista ya se te separaba definitivamente y pasabas a lo que era ese tribunal que creó Franco contra la masonería y el comunismo. Ahí ya se le imponía la pena de 12 años y un día, o la pena de muerte, y por ahí terminaba el asunto. Bien, ese pliego de cargos que se le enviaba al afectado o a la afectada, se le daba un plazo de 10 días para que a su vez él hiciera su pliego de descargo. Este pliego de descargos es el documento donde te da más información de lo que ahí está pasando, y también es verdad que es el documento más duro, porque es ahí donde cada persona tiene que justificar, tiene que rebatir esos cargos que se le imputan, que sea del Partido Socialista, que sea de izquierda, que si se da visto en un meeting de Manuel Azaña o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces uno tiene que responder a eso, pues jugándose todo, porque se está jugando su puesto de trabajo, o si no, algo peor, ¿no? Algunos de estos pliegos son casi como una enciclopedia, porque la gente no solo, para defenderse, no solo hacía el escrito en cuestión del pliego de descargo, sino que adjuntaba lo que se llamaban avales. Avales eran cartas de compañeros, de amigos, de personalidades que defendían a esa persona. Podían ser las cartas del director del colegio, las cartas del jefe de la Falange, de manera que esas personas hablaban a favor de que se estaba depurando. Hay que decir, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos de la depuración que hicimos del profesorado de enseñanza secundaria, que no sirvieron mucho esos avales, etcétera. Ya la idea inicial que había de que si era de izquierda republicana o tal, al final eso prevalecía y a aquella persona al final se le condenaba.
Después del pliego de cargos que se enviaba a la comisión, esta comisión lo estudiaba y ya finalmente emitía lo que era una resolución, es decir, una sanción. Esa sanción pues iba desde la más dura, que era la inhabilitación para la enseñanza de por vida, era también la separación de su puesto de trabajo y baja en el escalafón. Ya veremos que luego eso fue una de las sanciones que se puso con más frecuencia. También se les sancionó con la suspensión de empleo y sueldo de modo temporal, por meses, por años, hasta 4, 5, 6 años podía ser suspendido de empleo y sueldo. Otra sanción fue la del traslado fuera del centro donde le enseñaba a otro de la capital o de otro lugar, o fuera de ese municipio, o fuera de esa provincia, o incluso pues a otra región. Hubo casos de gente por ejemplo, Gil Muñiz, que fue el director de la Escuela Normal allí de Málaga, pues a este hombre se le envió allí a los Pirineos y su escuela la tenía aquí en Málaga y en Córdoba, porque inicialmente venía de Córdoba. Y esa propuesta ya que hacía la comisión pasaba a Madrid. A Madrid había un instrumento que se llamaba la Comisión Superior Dictaminadora de la Depuración, y esa comisión dictaminadora es la que ya definitivamente decía la sanción que se tenía que imponer. Esa sanción, pues, digamos que no varía mucho con lo que respecto planteaba la comisión de depuración, e incluso en algunos casos, por la experiencia que nosotros tenemos, la sanción del ministerio se rebajaba un poco. Porque tienen ustedes que tener en cuenta que aquí lo que se trata es de meter miedo, lo que se trata es de engendrar terror. Pero no se puede echar a todo el profesorado porque si no, claro, se quedan las escuelas vacías. Entonces no se elimina, no se expulsa a todo el profesorado. Será a aquellos más significados, pero el resto quedarán allí y quedarán también con su exilio interior y sufriendo las consecuencias, o simplemente viviendo felices porque ellos estaban muy a gusto con el tema este del franquismo, también se dio el caso. Y porque la alienación al final nos hace a todos vivir, aunque sea en regímenes totalitarios, y hacer nuestras vidas, y se terminó. Bueno, y una vez que ya la Comisión Superior Dictaminadora establecía la sanción, esta ya se publicaba directamente en el Boletín Oficial del Estado. Y entonces a partir de esa publicación pues se hacía firme la sentencia. En el año 39 hubo un avance, digamos, en cuanto a si se quiere, al respeto de los derechos de esos depurados, porque incluso se les permitió, se creó un juzgado específico para el tema de la depuración, entonces el que no estaba conforme podía recurrir en ese juzgado. Como ustedes pueden comprender, este ejercicio depurador, cuando a alguien se le confirmaba, bueno, pues terminaba rápido. Podía ser un mes, 2 meses, pero a aquellos que recurrían porque se habían sancionado, se les había separado de su puesto y tal, podía prolongarse ese proceso de depuración meses, años. Como les decía, el caso de esta mujer que en el año 74 aún solicitaba que a su marido se le rehabilitara en su puesto. Este es el esquema, digamos, más general, pero también hay algunas peculiaridades, por ejemplo, en el ámbito universitario, que es en el que nos encontramos. Aquí Franco tiró por el medio
y pasó de comisiones y tal, y directamente por decreto echaron pues a toda esa gran intelectualidad que tenía el país en aquellos momentos, y se les expulsó directamente por decreto. A Fernando de los Ríos, a Alcalá Zamora, a Dionisio Prieto, en fin, a Salinas, a toda esa gran intelectualidad que después reconocería el mismo Laín en Tralgo, como son ustedes, uno de los ideólogos de la Falange, llamaría a esa expulsión, la llamaría el atroz desmoche. Es decir, se quedó la universidad bastante mermada por la expulsión de todo ese profesorado, que efectivamente muchos de ellos habían tenido una participación activa o por lo menos una simpatía sobre esa república, y por eso se les expulsó. Veamos ahora un poco de valores cuantitativos, digamos. Hemos estado hablando de la cuestión teórica, de cómo aquello más o menos, el proceso de depuración, etcétera. Pero bueno, vamos a cuantificar un poco qué supuso esa depuración. Aquí les he sacado un breve cuadrito. Lo he elaborado a partir de un artículo que hicimos en la revista de estudios históricos, de estudios regionales, perdón, de aquí, que se edita por las distintas universidades, donde tratamos con la profesora Isabel Grana y yo pues, de hacer ya un resumen de lo que era esto de la depuración, cómo le afectó a los distintos sectores del profesorado, porque claro, afortunadamente ya se han hecho muchísimos trabajos sobre el tema de la depuración. Todavía falta terminar el mapa completo de lo que se refiere al magisterio, pero en el tema de institutos, universidades, etcétera, ya hay unos estudios que nos dan una aproximación bastante fidedigna de la cuestión. Bueno, pues hablemos de porcentajes. De profesores en primaria se sancionó al 36%, a las mujeres, a las profesoras un 17%, y más o menos en total la cifra giraría en torno al 25% del profesorado de primaria sancionado. Bueno, a esto hay que ponerle quizás unos números más claros. Tengan en cuenta que cuando se inicia este proceso de depuración, la plantilla de primaria estaría en torno a unos 50-55 mil maestros y maestras, con lo cual ese 25 supone que en torno a 13 o 14 mil maestros y maestras sufrieron algún tipo de sanción. También hay que decir que ese 25, claro, es la media nacional, pero en aquellos sitios donde resistieron más al franquismo, donde la República aguantó más, como la zona de Barcelona, Valencia, Alicante, pues ahí la media de maestros y maestras depurados sobrepasa el 30% o incluso hasta el 40%. En los institutos, los profesores sancionados están en torno al 28%, las profesoras el 20%, lo que hace una media. Esta sí es una media algo más precisa, porque aquí sí que jugamos con toda la población. Estaba en torno a ese 27,48%. Es decir, volviendo a números, en el momento en que se pone en marcha este proceso de depuración, por lo menos nosotros nos hemos encontrado en el AGA, en el Archivo General de la Administración, que es donde se encuentran depositados los expedientes de depuración, nos encontramos con 2.450 expedientes de depuración. Entonces,
el 27,48% será en torno a unos 600 profesores o profesoras que recibieron algún tipo de sanción. Y después, en el caso de las escuelas normales, el porcentaje más o menos lo tienen ustedes ahí, está en torno al 21%. Un caso especial es el ámbito de las universidades. Ahí la depuración, claro, fue mayor porque la implicación política de este ámbito pues, también lo fue mayor, y entonces, aunque también hay sus diferencias con respecto a aquellas universidades que aguantaron en el bando republicano, como la de Madrid, la de Valencia, la de Barcelona, que los porcentajes pues sobrepasaron el 45%, incluso hasta más de profesorado sancionado. Con respecto a las sanciones que se impusieron, pues como decía antes, la sanción que se aplicó más fue la separación definitiva del cuerpo y baja en el escalafón, que era como se llamaba aquello. En el caso de primaria, eso le afectó al 36% de los profesores sancionados. En el caso del instituto, de los profesorados del instituto, fue algo más, fue hasta un 45% del profesorado separado. Suspensión de empleo y sueldo estuvo en torno a esas cifras del 18 y el 10% en los institutos. El traslado forzoso, que es un 35% en el caso de la primaria y un 13% en el del instituto. Este alto porcentaje en el ámbito de la enseñanza primaria está vinculado también con, y no tengo muy clara cuál es la razón, pero nos sorprendió mucho que ese castigo se le impusiera, sobre todo en este caso, más a las mujeres, a las maestras. Se las quería desubicar de su entorno más inmediato para evitar la influencia. Pero en fin, y esto me da pie un poco para hablar, porque una de las cuestiones que quería yo incidir es cómo repercute esa depuración en el caso especial de las mujeres. Y una de las peculiaridades precisamente esta, ese ensañamiento más con las mujeres en el tema del traslado forzoso. Hay un caso muy especial que trabajé con mis alumnas y alumnos de una maestra de Zafarraya, se llamaba María Martín, y esta mujer, por ser la mujer del alcalde en aquel momento de Zafarraya, pues se la traslada, primero a la Alpujarra, después a 50 kilómetros, y tenía que ir con los hijos para arriba y para abajo, en un verdadero calvario. En el caso de las mujeres, fueron menos sancionadas, porque todavía, digamos que esa implicación de la mujer en la política pues, se estaba iniciando precisamente en estos momentos. Pero ocurre algo peculiar en la depuración de la mujer, porque no solo se la va a depurar por tener una actividad política, sino también se la va a depurar porque su actitud no entra dentro de los cánones que prefería el franquismo sobre la mujer. Es decir, aquello que decía la Pilar Primo de Rivera, que a la mujer tenía que estar en su casa, cuidando de sus hijos, pendiente de su marido. Muchas de estas mujeres tuvieron la fortuna, fíjense ustedes, de que en el año 1910, por fin, el ministro Burel, un ministro liberal, permitió que las mujeres pudieran ejercer la profesión relacionada con el Ministerio de Instrucción Pública. Entonces estas mujeres, muchas de ellas se encontraron con la situación de que tenían independencia, que tenían su propia forma de vida y tal, y eso no lo pudo tolerar el franquismo. De tal manera
que en el año 41 bajó mucho el número, por ejemplo, en el caso de las profesoras de instituto, bajó mucho. No es que hubiera muchas mujeres de instituto, cuando se inicia la guerra, dentro de estos números que os decía antes de profesorado de instituto, digamos que solo un 13% eran mujeres. De los 2.452 que había dedicados a la enseñanza secundaria, solo un 13% eran mujeres. Todavía no se había producido eso que hemos llamado la feminización de la enseñanza secundaria, cuando hay ya una incorporación masiva a partir del año 60 y sobre todo de la Ley General de Educación de 1970. Pero el nivel de mujeres en la enseñanza secundaria era muy escaso. No así en la primaria, donde más o menos el número era al 50%. Pero no fue significativamente muy sancionada la mujer. Hubo sus excepciones, por ejemplo, en Valencia, en la escuela normal, más del 60% de las depuraciones eran mujeres, porque allí había un grupo muy comprometido desde el punto de vista político, social, educativo, pero aquí en Andalucía o en otras partes esa situación no existió. Pero ya, como les decía, la mujer sufre esa doble depuración por no ajustarse a los cánones de lo que decía la Primo de Rivera y el franquismo que debía hacer la mujer, y después aparte por a lo mejor las cuestiones políticas que tuviera. Para evitar esa expansión de la mujer a través de la enseñanza, etc., pues una de las medidas que se pusieron en marcha es que los nuevos puestos escolares, por ejemplo, de enseñanza secundaria, fueran cubiertos con los excombatientes, más que con mujeres. Y por eso decía que del 13% que había a principios de la guerra de mujeres en enseñanza secundaria bajó a un 8%. Bueno, quizás sea el momento de parar y pasar un poco al debate para no acaparar yo todo el tiempo. Sí que quisiera, y es lo que estoy buscando, para terminar, dedicarle, y acordándome de lo que nos ha dicho Antonio antes, dedicarle un homenaje, ya que estamos en el ámbito de la universidad, a aquellos profesores que no solo fueron sancionados, sino que se les ejecutó, se les mató ahí en el cementerio, en la tapia del cementerio. Y me voy a referir precisamente, voy a recordar a los 5, quizás 6 profesores de aquí de la universidad que se ejecutaron en septiembre del 36. Me refiero, como no, al que era su rector en aquellos momentos, Salvador Vila Hernández, a los catedráticos Joaquín García Babella, a Rafael García Duarte Salcedo y a Jesús Jordi Bedeau, el vicerrector José Polanco Romero y el auxiliar de Anatomía y concejal de Izquierda Republicana José Mejías Manzano. Por eso, Jaume Clarer, que es uno de los investigadores sobre el tema de la depuración en el ámbito del profesorado universitario, se refería a la Universidad de Granada como la universidad violentada. Quizás, salvo el caso de Barcelona o de Madrid, no hubo un caso igual de esta represión tan fortísima en el ámbito en el que estamos. Bien, y gracias por escucharme, y estoy a vuestra disposición para aquello que me queráis preguntar. Muchas gracias.
Bien. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas, de diálogo, con respecto al tema tan interesante, la vía emocional, que también corresponde a este tema, ¿no? Sobre todo por la última parte que ha dicho Paco, ¿no? La parte de la gente que no tuvo la palabra, y gente que realmente por sus ideas pues fue eliminada, fue fusilada, por el hecho de ser diferente y pensar diferente. Así que le damos la palabra, y el que quiere intervenir, pues lo mismo. Pues levanta la mano y puede preguntar. Sí, adelante, Victoria. Primero saludarte, Paco. Hola, Victoria. Os habéis sentado los dos allí, nada más llegar a la sala, y como que no queríamos invadir el espacio. Gracias por venirte de Málaga para acá. Era solo una pregunta. En las estadísticas que tiene de porcentaje de profesorado, profesoras y profesores sancionados y regulados, ¿están incluidas las personas exiliadas, el ciclo de profesoras exiliadas? Por ejemplo, el universitario, porque tenemos unos cuantos universitarios muy conocidos que se exiliaron, y no sé si está en ese 42%, bueno, no de todo el resto del profesorado. Yo no te puedo contestar a eso, pero yo me imagino que sí, porque aquí solo que se barajan son los expedientes de depuración. Precisamente hablábamos antes de Agustín, el que fuera director director de la Escuela Normal de Málaga. Agustín Escribano. Escribano, sí, perdón. Pues a este hombre lo asesinaron también ahí en la tapia del cementerio, y a los 2 o 3 meses le llegó una carta de que había sido separado de su puesto. O sea que fueron cosas, creo yo, independientes. La cuestión administrativa seguía su curso, y si aquella persona después se exiliaba, ¿no? Bueno, pero la administración, el rodillo de la administración siguió su curso, y posiblemente fueron separados o lo que fuera. Sí, adelante. Quería preguntar varias cosas. La primera es cuál es el límite cronológico que han usado de la depuración en la investigación, porque pone ahí el número de profesores depurados, pero hasta qué año aproximadamente son los expedientes que han estado mirando. El franquismo continuó, en toda esa crítica del franquismo, la represión, se han de admitir la represión hasta el final. Perdón, y otra que también quería analizar es, desde la siguiente tabla, veo que sale un 100%, y me pregunto si no había profesores que tuvieran una doble sanción, por ejemplo, el traslado forzoso y al mismo tiempo inhabilitación para cargo de la Claro. Entonces, digamos que no tendría que salir a lo mejor ese 100% respecto al... Y luego una tercera, que es sobre la vuelta de algunos profesores después de la depuración al trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del director de la nivel, Aniceto León Lara, que fue represaliado, salió exiliado, estuvo fuera, regresó y pudo dar clases luego finalmente, incluso ser director en un instituto en Manresa, en Terrassa, no recuerdo. Entonces, un poco si, digamos que todos esos casos también lo han estado trabajando, estudiando en investigación. Sí, la verdad es que aquí simplemente ha sido presentar unos datos muy generales. Efectivamente, se dieron casos donde recibieron varias sanciones. Era muy frecuente el suspender de empleo y sueldo, el inhabilitarlo para cargos directivos y de confianza, e incluso traslado fuera de la provincia. En el caso del profesor de enseñanza secundaria, eso le sucedió casi a un 19%. Pasa, bueno, aquí simplemente yo traía unos datos muy globales, muy generales, pero sí es cierto, no fue frecuente que se le impusiera más de una sanción. Respecto a la primera pregunta, perdón que no me he enterado, no me acuerdo
La primera pregunta que me has planteado, disculpa. Sí, era sobre la- La doble, En la temporalidad. la temporalidad. Exacto, la temporalidad. La ah, cronología, sí. la cronología, porque por ejemplo en la universidad la depuración llegó hasta los años, cuando se produce toda la movilización universitaria y estudiantil en los años 70, es cuando se depura también a profesores como a Gure, Claro, 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 claro. Si el tiempo es durante todo el franquismo o solamente ¿Cuál es el límite durante un tiempo. cronológico de esos datos? No, el límite cronológico, digamos que es simplemente la documentación que se han encontrado en el Archivo General de la Administración, en los expedientes de depuración. Y ahí hay de todo, hay, como os he comentado antes, hasta algún expediente del año 74 de esa mujer que solicita que se reconozca a su marido para poder cobrar la viudedad. Pensé yo que era algo de eso. Y se sigue haciendo, digamos que el golpe fuerte de la depuración se hizo en plena guerra, sobre todo en el año 37 y 38. Después ya cuando se domina a todo el país en el año 40 y 41, y después ya va a ir quedando una serie de residuos, van quedando pues alegaciones que hace la gente que ha sido depurada y tal, y se sigue abierto el expediente hasta el final del franquismo. ¿Eh? No sé. Y la tercera cuestión, perdón. Sí, era lo de la tercera era la cuestión vuelta de la vuelta, del profesorado, del regreso del una vez profesorado. depurado. Es decir, que hay profesorado que es depurado, pero que luego, no sé si supongo que debido a los institutos que hay posteriores y demás, a partir del año 58, etcétera, Bueno, pues vuelven otra vez a la enseñanza, a pesar de haber estado muy señalados como republicanos, miembros del Frente Popular, de haber estado viviendo en el exilio. Sin embargo, luego pueden volver e incluso pueden dar clases en algún centro de enseñanza. sí, porque recurren la sentencia y al final hay algunos casos en que ya al final se les confirma en sus puestos de país, vuelven a ocupar su puesto de trabajo. También sucedió. Hay muchos casos en esa situación. Yo me acuerdo, por ejemplo, allí la que fuera directora de la normal, María Victoria Montiel, se la sanciona con el tema de por un tiempo la sanción suya fue por inhabilitación para cargos directivos y después cumple la condena y se incorpora. Otros que fueron suspendidos de empleo y sueldo por un tiempo cumplen la condena y se incorporan. Aquellos que recurrieron, que fueron separados de sus puestos, también se dio la circunstancia y en algunos casos, en otros no, como este que os contaba de esta viuda, vuelven a su puesto de trabajo. También se dio una circunstancia muy peculiar, y es que, sobre todo en el caso de los profesores de instituto, muchos de esos profesores se fueron a trabajar a la privada, porque claro, eran docentes con mucho prestigio, muy bien considerados, y entonces pues que eran los que se llamaban los profesores de la República, y estuvieron trabajando en institutos y otros centros fuera. ¿Alguna pregunta más? Se sabe la gente que asesinaron o que condenaron a muerte de las diferentes escalas. No se tiene ese dato. ¿Los condenaron a muerte? No, de ese dato no, yo no lo manejo exactamente, pero yo me sospecho por la incidencia que tenía el implantar el nuevo modelo, que todos aquellos intelectuales que tuvieran más significación intelectual, pues, aquellos que normalmente eran los catedráticos, los que ocupaban cargos de más relevancia, directores, etcétera, pues quizás a eso se les persiguiera más. Pero yo la verdad que ese dato no lo manejo. Me he centrado básicamente en el tema de la depuración. Sin ánimo de acaparar. Pero han estudiado también, por ejemplo, el caso de Morente Hidalgo, el libro que conocerá de la depuración del magisterio. Sí. Que habla también de que hay en los lugares donde no triunfa el golpe de Estado,
si hay un tiempo de gobierno todavía del Frente Popular, de la República, de los leales a la República, hay también un proceso de depuración menor, pero lo hay. En el caso de Sí, Málaga, por ejemplo, sí, incluso comenta que el cuestionario que planteaba la zona franquista era una copia del cuestionario que había planteado el gobierno republicano también para investigar si eran afines o no al régimen claro. los profesorados. Han estudiado también en Málaga, por ejemplo, porque aquí en Granada es tanto en Granada capital y los alrededores tiene un pago de estado de primera, sí, no hay guerra civil, no hay gobierno republicano desde el tercer día, pero en el caso de Málaga, por ejemplo, han podido ver si hay algo de depuración de la parte republicana sobre Sí, el profesorado. sí, como conocemos de primera mano, por ejemplo, la depuración que hicieron los republicanos en la escuela de magisterio. Digamos que inicialmente, como se hablaba antes cuando me referí que la depuración comienza nada más iniciarse la guerra, pues eso pasa también en el bando republicano, que entra dentro de lo que es la lógica de la guerra, que no conviene tener al enemigo en casa, entonces bueno, pues hay que iniciar esa depuración. En el caso este de la escuela, inicialmente, lo que era la depuración se le encargó lo que se llamaban los directores comisarios, eso, que no sé si eso fue en todo el país, porque claro, es que tampoco se puede hablar de cuando ya se produce la guerra. En Málaga tenía una situación política distinta a otros lugares, pero ahí, bueno, por lo que sé, se le encarga la depuración a esos directores comisarios que eran los antiguos directores del instituto, que ahora se le asigna un poco utilizando la terminología de la revolución comunista, etcétera. Y inicialmente se depuraron de la escuela normal a más de 15, sobre todo mujeres. Y pero se depuraron a más de 15 de golpe, pero pasa que desde la dirección general dijeron, bueno, esto no puede ser, y al final esa depuración se hizo solo de cinco profesoras y un profesor. La sanción básicamente era la suspensión del empleo y sueldo. Un poco también pensando a ver lo que pasa aquí y cómo va a quedar esta cuestión. Pero sí que se hizo también. La diferencia de la... Pues sí que se puede hablar de diferencia de esas cosas, porque claro, el malestar, el sufrimiento que pudieron tener aquellos como estos, pues todo es similar, ¿no? Que se quedaban sin su puesto de trabajo. Pero que aquello ya fue una depuración de guerra. Y esto que yo os he contado, no, fue mucho más. Fue imponer una ideología, eliminar una memoria, que de eso quizás no hemos hablado mucho, eliminar una memoria de todo un pasado de esas propuestas republicanas, de lo que pasó en esa guerra, que fue un holocausto, un genocidio, y esto lo defendían como el glorioso movimiento, ¿no? Bien, pues eso está ahí. Y se depuró para eso, para cambiar una mentalidad. Lo otro fue simplemente quitarse un problema de medio. Por lo menos yo lo he vivido así, lo he visto así. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Bueno, yo simplemente por curiosidad quería saber si en vuestro estudio habéis encontrado algunos profesores que en las declaraciones juradas se defendieran abiertamente como comunistas o simpatizantes del Frente Popular. Pero sí lo hace, pero es como justificándose. Hay un caso además, que te sonríes un poco, pues bueno, porque a veces, como se plantea las cosas, porque claro, es un drama, ¿no? Pero sí que había alguno que sí que él había sido del partido tal o cual, pero era porque en la época republicana quien no lo era, pues peligraba la vida. Había un dicho por ahí que decía que mira los carcas cómo van todos a la CNT o algo así, porque en ese momento que estábamos hablando de, por ejemplo, en Málaga, en esos 7 meses hasta que ahí se produjeron desmanes y estas cosas, y sí, pues
hubo gente que después pues, se defendió diciendo, mira, que había este momento y me tuve que hacer afiliar de la CNT, o me tuve que afiliar. Pero así hablar abiertamente, no. Verá, es que estos son personas, lo que hay detrás de cada uno de estos expedientes, y son momentos en los que uno tiene que pisar con mucho cuidado lo que está haciendo. Y aunque sí, pero no, era porque me obligaron, o reniega en ese momento de aquello, pero no termina de decir que no era. Por lo menos en algunos casos no hemos encontrado mucho de eso, pero normalmente no se va uno a echar tierra encima, eso está claro. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. El tema de la memoria, viviendo el intento de más efectivo de implantación de la ideología, sería el entorno familiar seguramente casi con certeza, donde realmente se pudieron permanecer los valores republicanos. En la educación familiar, que luego ya yo, por ejemplo, me encontré los principios de enseñanza, cuando ya la estudia, pero fue la familia el verdadero entorno donde de una manera oculta se pudo mantener los principios de la Santa República. Claro. Hubo eso que se llamó también el exilio interior, gente que, bueno, siguió en su puesto de trabajo, pero teniendo esas ideas republicanas. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión, que eso fue un instrumento de represión muy, muy potente. Y aunque se hablara a lo mejor en la familia, que seguramente que se hablaría y tal, pero también se intentó aquello acallar por miedo. A mí me ha llamado mucho la atención con mis alumnas y alumnos que a veces les pido que hagan un trabajo sobre la memoria, que les pregunten a su abuelo, a sus parientes sobre esas cuestiones, y ella dice, no, esto no. Y cuando le han preguntado algo, han empezado ahí a soltar y a contar historias que ellas, no solo ellas han quedado sorprendidas, sino su propia hija, la madre de esta alumna mía, se ha quedado sorprendida porque aquello no se había hablado, se había tenido ahí más o menos como escondido. Yo esa situación la he visto también. No tengo un cálculo, porque esto no es un trabajo científico, pero por lo que yo he contado con mis alumnos, por un trabajo que hicimos dentro de clase sobre el tema de cómo veían sus compañeros de pedagogía, que sabían de ese y no sabían nada. Y seguramente, pues dentro de su familia hubo alguna persona, algún familiar que pudo sufrir alguna represión. Que después, claro, se hablara en familia y en privado, se ocultaran las cosas, pero ahí ha habido un silencio que de hecho pues, a todos nos sorprendió un poco esta situación. Y en los libros de texto se habla muy escasamente de estas cuestiones. Todavía se habla de la represión, pero sin especificar con claridad que supuso esa represión. ¿Entiendes? Yo te hago una reflexión al hilo de lo que tú me has preguntado, pues tampoco te puedo decir exactamente si se habla o no se habla. Yo te digo un poco lo que me he encontrado a veces, la sorpresa de que ni ellos mismos sabían en la familia por qué aquello se mantuvo en silencio. El miedo tuvo que ser en algunas familias bastante fuerte. Otros, la inmensa mayoría, pues se adaptaron, vivieron aquello, pero en algunos tuvo que ser aquello bastante complicado. Me da la impresión. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, les agradecemos una vez más su asistencia y les emplazamos a la siguiente, la conferencia final, que será el día 1 de diciembre a la misma hora en este mismo sitio. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.